Bueno, mi primera pregunta es, ¿qué os llamó la atención de Pablo y de Raluca para querer interpretar a estos personajes y aceptar el proyecto? A mí, sobre todo, aparte de todo lo que es la trama y todo el misterio que tiene, sobre todo al principio de un personaje que se baja de un tren y de repente se compra una casa y cambia de vida, un personaje que lo tiene todo, digamos, toda su vida la tiene bien y todo eso, sobre todo fue el conflicto que, que pueda tener alguien con el hecho de que su hijo pues, sea una persona mala, tóxica, un psicópata o lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se gestiona eso? Porque me parece lo más me parece la relación más difícil que se te puede plantear en la vida. O sea, quiero decir que puedes cortar con cualquier persona de tu entorno, de tu vida, padre, madre, hermano o amigos, pero cortar con un hijo realmente hay un vínculo ahí que es muy difícil. Entonces eso me pareció muy interesante. Sí, la reflexión que planteaba al final sobre la vida de cada uno, ¿no? Cómo abordas y cómo encajas los problemas. A mí eso es lo que más me interesaba de la historia que contaba, sobre cómo Pablo, por ejemplo, tiene sus problemas con su hijo y cómo de repente quiere reiniciarse, o como Raluca, con todos los problemas también que tiene, sin embargo, está buscando todo el rato la esperanza de seguir hacia adelante, ¿no? Bueno, tú decías, Hugo, lo de que con la relación con un hijo nunca se puede romper, ¿no? Que siempre está ahí, siempre lo vas a entender y defender, ¿no? Bueno, No. o no, pero, Ah, pero sobre todo que incluso aunque rompas con tu hijo, hay un vínculo que no se va a romper nunca. O sea, quiere decir que tú tienes una responsabilidad con tu hijo, incluso con tu hijo adulto. O sea, al final te haces responsable de lo que pase, ¿no? con ese ser humano. Entonces, claro, me parece como muy duro el hecho de que alguien se puede cortar con un hijo, por supuesto, se puede cortar con cualquiera, pero no es lo mismo cortar con un hijo que cortar con cualquiera. O sea, quiero decir, la huella, el dolor y la sí, el culpa, trauma. por ejemplo, por muchas más cosas que se te quedan en tu vida para siempre, debe ser durísimo. Entonces, a mí ese conflicto y además alguien que no le queda otro remedio, o sea, quiero decir que es que si te toca un hijo psicópata, te ha tocado, o sea, no hay otra, es que ahí incluso no tienes tú la culpa, aunque tú la sientas, no te queda otra. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? A mí eso me parece terrorífico y me parecía sobre todo muy interesante. Además, son dos personajes que guardan muchos secretos, que hablan muy poco en la película y que esconden muchas cosas. Habla menos él. Sí, es por eso. Pero bueno, Quería saber si a vosotros os gusta más interpretar este tipo de personajes que, digamos, que callan más de lo que dicen y que es el espectador el que se crea su propia historia de lo que le ha pasado a estos personajes, y cómo os enfrentáis a este tipo de papeles, porque para un actor es más complicado, ¿no? Toda esta historia que llevan detrás y que en realidad no conoces. A mí personalmente me parece mucho más difícil hacer un personaje callado que hacer un personaje que hable. Porque al final aunque tengas que estudiar más cuando un personaje habla, pero tienes muchos más sitios donde agarrarte. O sea, hay muchas más sí, pistas, está mucho más lo claro. verbalizas las cosas, La claro. gente que habla mucho es la gente más transparente realmente, porque es a la gente a la que es. Y la gente que habla poco es la más difícil de descifrar. Pues pasa un poco igual con los personajes. Sí. Entonces, para mí un personaje que tenga mucho texto, al final es más fácil de abordar, es lleva una tarea distinta, pero hay muchas más pistas, mucho menos misterio. Claro, lo reconoces más. Siempre que tengas ahí la información, ¿no? Es más complicado llegar a transmitir sin decir ninguna palabra. Y bueno, la historia pasa en un pueblo de Navarra, que es un pueblo pues, de la España rural, que se convierte al final en un personaje más, el pueblo. ¿Cómo fue rodar allí? Fue estupendo. Bueno, realmente rodamos. Estábamos, sí, Es que rodamos en un pueblo, digamos, que es de donde se supone que compra la casa y tal, pero luego sí, rodamos ese en era muchos más sitios. Alcanadre. Alcanadre era. Sí, pero nosotros, por ejemplo, estábamos alojados también en otros sitios. No Estábamos en dormíamos en Pamplona, Alcanadre. pero es que luego hicimos muchos exteriores en otros distintos pueblos. Acuérdate. Sí, O sea, sí. que realmente al final. Sí, eh, íbamos por Navarra, bueno, Navarra y Rioja, estábamos sí. ahí justo pero creo que es muy, o sea, que era súper necesario al final cuando vas a un sitio así y un personaje, o sea, mi personaje, Chupar la energía del sitio. claro, y paras todos los estímulos y de repente te enfrentas a ti mismo, o sea, quiero decir que, y luego siempre rodar
nosotras nos trataron de puta madre. Hombre, Nos sí. agasajaron. Y cuando cogíamos nos y dieron de parábamos de comer. trabajar, vámonos a tomar algo, vamos a Luego cenar. además les dimos una alegría porque el plan de ellos era ir a la piscina, el plan de pueblo de verano, ir a la piscina, tal, no sé, y luego iban a ver el rodaje. Y entonces nos veían, había secuencias que nos las aplaudían, que decíamos yo, mira, De hecho, una de las niñas que estaba ahí viéndonos cuando estábamos haciendo la escena de la lata, justo coincidió conmigo en la caza con un personaje. Me dijo, no os dije nada, pero yo era una de las que estaba ahí de espectadora en esas escalinatas, viendo, digo, mira la curiosidad de la vida ahí en Alcanadre, en este lugar que he perdido de la mano del Señor. Se juntaban ahí y se ponían súper majos. Nos traían cosas de comer y cosas. Eran majetes. Eran muy, muy guay. Siempre que estás en un pueblo, ¿no? Siempre se crea al final una energía muy buena. Hay un rollo muy, muy guay. Conectas al final con la gente. Sí, es más fácil todo, ¿no? Sí, y luego al final Más nosotros somos un grupo de peña, al final un rodaje es mucha gente que llega nueva al pueblo y que siempre trae vida. Trae vida y hay movimiento, hay gente que se queda a dormir, que come, que se toma una cerveza después del trabajo y eso le da vida. Siempre. Sí, las señoras mayores del pueblo estaban encantadas. ¡Ay, qué vida nos estáis trayendo aquí! ¡Qué bien nos lo estamos pasando! Estaba entretenido. Hombre, no se aburrían, claro, todos los días tenían algo que ver. ¿Dónde está Hugo? Vosotros habéis trabajado ya antes y ahora habéis vuelto a coincidir. ¿Cómo veis vuestra evolución dentro de la pantalla desde la primera vez que coincidisteis ahora? ¿Qué cambios habéis notado entre los dos? Ahora que ya os conocéis. Pero de más, nosotros... somos más maduros. Yo soy la misma persona, Bueno. básicamente. Lo que pasa es que al final la vida pasa por encima de ti y te destroza. Pero la vida nos ha asentado un poco. En esencia, sí. Tú no tenías hijos cuando... Yo no tenía hijos cuando nos Yo ya los conocimos. tenía, pero claro, ahora mis hijos son adolescentes, ella tiene hijos, o sea, la vida ha cambiado. ¿Y habéis notado esa evolución también en el rodaje? Porque como ya os conocéis, pues tenéis ya una amistad, ya supongo que será más fácil, ¿no? Trabajar los dos juntos. ¿O Sí. Cuando ya tienes un camino hecho. Y luego también es que cuando sabes que vas a trabajar con una persona con la que ya trabajaste y tal, y sabes que hay buen rollo, pues eso siempre es una alegría. Claro. Siempre ayuda. Pero bueno, que al final te vas adaptando también a la situación que te llega, que es una historia distinta, con un director diferente, con otros personajes. Entonces, no se puede comparar tampoco, ¿no? Son diferentes situaciones, simplemente. Pues muchas gracias. Nada, A ti. gracias.